La idea es darte una parte práctica de cómo uno puede ir usando la genética. Los especialistas en genética y los que les gusta la genética son los que van haciendo criaderos de reina. Normalmente hay un criadero que se hacen ensayos y se hacen las diferentes actitudes de esa crianza de reina. Se hacen cerca de La Plata, hay un criadero del Ministerio de la Producción, que es del Estado, en lo cual todos los años se hace una competencia de cuáles son las mejores reinas. ¿Y qué se mide? Se mide normalmente la capacidad de limpieza y la mansedumbre. ¿Cómo se hace la capacidad de limpieza de la colmena? Se hace un recuadro en lo cual con una aguja se matan las larvas y entonces se ve a los 48 horas qué cantidad de larvas sacó ese tipo de abeja, la estuvo haciendo la limpieza de esa colmena. Que se dice que cuando más limpiadoras son, disminuye los problemas de enfermedades, porque es una colmena que está limpiando continuamente esas larvas muertas y no dejan que avancen las enfermedades dentro de las colmenas. Y después se ve el tema de la mansedumbre, que la abeja cuando uno se está trabajando no vuela agresivamente, el tema de la enjambrazón, que la colmena no esté continuamente enjambrando. Entonces, después, sabiendo todo eso, están las mismas cabañas en lo cual venden diferentes líneas. Normalmente a la Argentina entró principalmente la italiana, se dice que entró por Chile, porque al principio se usaba mucho la apicultura para hacer la polinización de las semillas de alfalfa en toda la parte de Mendoza, y entonces después se fue distribuyendo y mucho europeo que tenía campo acá, que tenía su propia producción de miel y había introducido esa abeja italiana. Después se introduce la africanizada por Brasil, y en lo cual se empieza a mezclar. Y nosotros teníamos una abeja de monte que se llamaba, una abeja silvestre, en la cual se fue mezclando con la italiana y se hace una propia raza que es de acá, propia de la Argentina, por la misma mezcla que tenemos. En definitiva, nosotros lo que se trató de hacer en la apicultura, cada abeja o cada tipo de abeja se adapta a su zona, o cómo se fue adaptando a su zona. Entonces a veces es muy difícil una reina que es de una zona mucho más agresiva o del norte de Argentina, que se adapte a una zona de la provincia de Buenos Aires o La Pampa, o una mendocina que por ahí es muy más parecida. Entonces hay que tratar a veces de buscar criadores de la propia zona que ya tienen una reina adaptada a esa zona, que ya tienen una crianza hecha ahí, y usarla en la zona. Después es diferente a aquel que hace transhumancia. O sea, uno después termina haciendo esa transhumancia, pero también es diferente también, porque tampoco está en un periodo en el cual esa reina está ahí. También se dice que una reina antes se creía que se fecundaba una sola vez y después no se fecundaba más por un tiempo limitado en la vida, que la reina duraba 2 años, 2 años y medio con una misma fecundación. Para que entiendan también, las reinas cuando se va a fecundar, se fecundan con, puede ser 8 hasta 16 zánganos, en lo cual tiene una bolsa de espermatozoides, donde están esas bolsas de espermatozoides acumuladas. Y cada vez que la abeja va a generar una abeja obrera, es un óvulo con un espermatozoide, pero esas bolsas van saliendo, entonces genéticamente se va cambiando también, depende del espermatozoide que tuvo, el tipo de abeja que sale. Y también el zángano, que es mucho más agresivo, el más silvestre, es mucho más ágil que un zángano italiano o de cosas. Entonces a veces se nos cruza más con la abeja silvestre del monte esa agresividad, porque está dada, normalmente la agresividad genética viene por el zángano. Entonces se nos empieza a cruzar cuando vamos al norte o cuando vamos al monte, terminamos teniendo abejas más agresivas porque se nos empieza a cruzar con ese zángano de silvestre, que es mucho más ágil para fecundar la reina que si viene ya fecundada con un zángano italiano o un zángano en un criadero.
Entonces a veces para bajar la agresividad es necesario a veces comprar reinas fecundadas en un criadero para ir metiendo y hacer hijas. Nosotros cuando uno hace núcleos, tratar de hacer esos núcleos de esa reina que ya viene fecundada, en lo cual bajamos esa agresividad que por ahí en producción a veces son más productivas, pero a veces tenemos problemas de agresividad en los campos o no tenemos personal que vaya a trabajar porque la abeja ya directamente a veces te ataca. Y también después tenés el problema que la abeja silvestre viene genéticamente ya adaptada al enjambrazón. El enjambrazón lo usa como una manera de resistencia a las enfermedades. Entonces la abeja se empieza a desarrollar y cuando ya ves que tiene un volumen determinado, genera una reina nueva, un enjambre y se va. Es la manera de supervivencia de la abeja. Cuando ella se va enjambrando y cuando más hijos tiene, más difícil que la especie se termine. Entonces es una genética que tiene. Y nosotros como apicultor no nos sirve eso, porque nosotros necesitamos una colmena que vaya generando población, que haga mucho más volumen de abeja. Se dice que cuando vos tenés más volumen de abeja, vos tenés un porcentaje que se dedica a la crianza de la cría y el otro porcentaje va a buscar néctar y polen. Entonces, cuando más población tenemos y más vida útil tiene esa abeja, más productiva se hace. Pero si esa abeja, cuando tiene cierta población, se me enjambra y se me va, nunca alcanzo a tener una población determinada para que la colmena tenga productivamente en miel, sea importante. Entonces se busca siempre ese lineamiento de decir, bueno, que sea limpiadora, que no sea agresiva y que no tenga tanta enjambrazón. Yo muchas veces les recomiendo a apicultores que son del norte de Corrientes o son de Chaco, traten de buscar una reina de esa zona o que sea de ese lugar para ir adaptándolo. O buscar una de Entre Ríos, que por ahí todavía no es un mixto, para llevarla a una abeja que es más agresiva. Porque ¿qué sucede? Cuando uno mete una reina muy mansa dentro de una colmena agresiva, directamente la rechazan. Entonces a veces directamente la rechazan, sacan un huevo y hacen una reina propia. Entonces nos ha pasado también el tema de la introducción de reina cuando uno trae reinas del exterior. Nosotros hemos comprado reinas en Estados Unidos, hemos comprado reinas en Chile. La reina viaja, está mucho tiempo enjaulada. Y cuando uno la va a poner dentro de la colmena, al estar tanto tiempo dentro de la jaula sin haber tenido esa postura, la misma abeja cuando necesita que la reina funcione, tarda muchos días en adaptarse y automáticamente ya la cambia y tenemos mucho más rechazo que si uno tiene una reina más cercana de la zona. Por eso a veces lo ideal es buscar un buen criador. La crianza de reina es todo un arte, porque en el proceso pueden sufrir muchos cambios, desde haber sacado la celda real con poca temperatura, en el último periodo, los últimos días, tiene la expansión de las alas, entonces si toma frío queda una reina sin ala y esa reina no se podía fecundar. Tiene que ser muy prolijo porque todo es por día. O sea, vos tenías un ciclo que son 21 días, entonces continuamente el que hace el traslarve tiene que estar con abejas dándole para que esa celda se estire, a los 21 días te están haciendo, entonces eso mismo después la tiene que llevar a un baby que se llaman, son unos nuclearitos chiquitos para que se fecunde, después las tienen que enjaular para cuando se hace la venta. Todo es un proceso y una artesanía que tiene que ser metódico y normalmente el criador de reina le gusta y cada vez hay más en la Argentina. Antes había poco criador de reina y hoy cada vez hay más, hay diferentes líneas que se han introducido, en lo cual cada una tiene diferentes genéticas, algunas son... Yo voy a trabajar a Chile, en Chile buscan una línea que sea mansa, que consuma poco porque tienen inviernos mucho más crudos, entonces que el nido invernal lo arme bien para bajar los consumos y que después reaccione mucho a bajas temperaturas, porque empiezan con las polinizaciones en agosto, en lo cual es el almendro, y entonces necesitan otro tipo de abeja
que es diferente a lo que nosotros por ahí necesitamos, un tipo de abeja más productiva. Nosotros las abejas nuestras por ahí son abejas más cruzas, más criollas las llamamos nosotros, en lo cual se han ido introduciendo genética, pero nos hemos ido adaptando a la zona. Y uno cuando está mucho tiempo en una zona y no hace recambio de reina, se va mimetizando, se va mezclando con la abeja de esa misma zona.